Vamos a preguntarles primero si nos escuchan bien, ¿está bien el sonido? Que nos pongan una manito arriba para poder mirar. Si nos están escuchando bien. Bueno, vamos a empezar para adorar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El día de ayer estuvimos orando para que fue agradecerle a Dios, sobre todo agradecerle. Entonces hoy queremos complementar cantándole al Señor que Él es el que nos sostiene, que de Él depende todo, a Él le debemos todo lo que tenemos. Y por eso quiero que dispongas tu vida ahí donde tú estás, cierres tus ojos, levantes tus manos, batas tus manos, a Él le digas: Espíritu Santo de Dios, gracias. Gracias porque estás acompañándonos, estás consolando. Y hoy queremos decirte gracias, gracias Señor por enviar a tu Espíritu Santo a acompañarnos, porque siempre sentimos que estás ahí cuidándonos, amándonos, Señor. Quiero expresar mi gratitud a ti que me has dado todo. Una oración no bastaría, ni el tiempo de toda una vida. Es más que palabras, es más que una canción. Quiero vivir agradecido en todo lo que soy, que haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera, porque es más que palabras, es más que una canción. Te adoramos, Rey Señor. Gracias, gracias Señor. Gracias, papá. Agradécele al Señor cantando. Quiero expresar mi gratitud a ti que me has dado todo. Una oración no bastaría, ni el tiempo de toda una vida. Señor, es más que palabras, es más que una canción. Quiero vivir agradecido en todo lo que soy, que haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera, porque es más que palabras, es más que palabras, Señor, es más que palabras, es más que una canción.
Queremos recordar hoy, Señor, cuando hemos estado enfermos y nos has sanado, cuando has hecho un milagro en alguno de nuestros familiares, cuando te pedimos un trabajo y nos diste la respuesta, Señor, cuando nos cuidaste en la calle, cuando nos cuidaste de un accidente, Señor, cuando nos concediste un anhelo así, aunque pequeñito, pero que nos alegró la vida, Señor. Queremos decirte gracias, aunque nuestra mente lo olvide, aunque nuestra memoria lo olvide, Señor. Hoy queremos decirte gracias, Señor. Gracias porque eres maravilloso y estás al cuidado de nosotros, tus hijos. Gracias por lo que ni siquiera me acuerdo que has hecho en mí, en mi familia. Dile al Señor, gracias, Señor. Quiero ser agradecido, Padre. Quiero vivir agradecido en todo lo que soy, que haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera, porque es más que palabras, porque es más que palabras, es más que palabras, oh Señor. Es más que una canción, oh Señor, te adoro, Rey, Señor. Gracias, Señor, te adoro, bendito Dios, te amamos, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Padre. Queremos disfrutar de tu presencia a ti, Señor, darte la gloria, la honra, Señor. Gracias, Señor. Sí, Señor. Sigue adorando al Rey, sigue batiendo tus manos a Él, ahí donde estás. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed. Así es, Señor, para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Reconozco, oh, tu diestra me ha sostenido. Mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me posaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Has estado allí, Señor, peleando por cada uno de nosotros. Sin saberlo, Señor, hemos recibido tantos favores, tanta misericordia, y hoy te decimos gracias, porque nos sostienes.
eres Rey. Nos das fuerzas, Señor. Mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Mi socorro ha sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, a ti, a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Tu diestra me ha sostenido. Mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me postraré ahí, Señor. Mi alma está pegada a ti, solo a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Gracias, Señor. Gracias, Rey, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Te bendecimos, te adoramos. Levantamos nuestras manos diciéndote: gracias, Señor, eres santo, digno, la gloria, la honra para ti, Señor. Te deseo, ven, camina junto a mí. Tú me puedes entender, consolador. Sumérgeme, inúndame de ti. Quiero llevar tu color en mi espíritu. Inúndame de ti, quiero estar en ti. Que me guíes en mi caminar, dile. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. Te adoramos, Señor. Te anhelo, te deseo. Ven, camina junto a mí. Tú me puedes entender, consolador. Sumérgeme, inúndame de ti. Quiero llevar tu color en mi espíritu. Inúndame de ti, quiero estar en ti. Que me guíes en mi caminar. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador una vez más. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. Gracias, gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome.
más tú en mí, ayudándome. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudado una vez más. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. Gracias, Señor. Adoramos. Dile una vez más tú en mí, ayudándome. Una vez más tú en mí, ayudándome, Señor. ¿Cuántos glorifican y bendicen ese nombre de nuestro precioso Rey? Está con nosotros acompañándonos. Y los que estén en nuestra contra, no tenemos que preocuparnos nosotros por hacer justicia propia, porque Él está de nuestro lado. Él nos protege y nos sostiene, como hemos venido cantando toda esta mañana. Amén. Gracias, Señor. Levántate, Señor, levántate, levántate, Señor, levántate, levántate, Señor, levántate, levántate, Señor, delante de ti. Tus enemigos se dispersan delante de ti. Todos aquellos que aborrecen tu presencia reinará, decláralo, sobre todo imperio, tu presencia reinará, gobernará sobre todo principado. Levántate, Señor, levántate, levántate, Señor, levántate, levántate, Señor, levántate, levántate, Señor, voy delante de ti. Enemigos se dispersan delante de ti. Todos aquellos que aborrecen tu presencia reinará sobre todo imperio, tu presencia reinará, gobernará sobre todo principado. Gracias, Señor. Levántate, levántate, Señor, levántate, levántate, Señor, levántate, levántate, Señor, levántate, levántate, Señor, voy delante de ti. Tus enemigos se dispersan delante de ti. Todos aquellos que aborrecen tu presencia reinará sobre todo imperio, tu presencia reinará, gobernará sobre todo principado. Y ahora vamos a decirle a esos principados, a esos espíritus que se tienen que ir, porque estamos los hijos de Dios batallando, orando, y
se tienen que ir de la vida de nuestras familias, de nuestra iglesia, en el nombre de Jesús. Dile, espíritu de temor, huye, espíritu de maldad, huye, espíritu de rencor, huye, espíritu de rebelión. Tu presencia reinará sobre todo imperio, tu presencia reinará, gobernará sobre todo principado. Espíritu de perversión, huye, espíritu de ambición, huye, espíritu profanador, huye, espíritu de vanidad, espíritu de murmuración, huye, espíritu de hechicería, huye, espíritu de mortandad. Tu presencia reinará sobre todo imperio, tu presencia reinará, gobernará sobre todo principado, gobernará sobre todo principado. Levántate, Señor. Amén. Continuamos con nuestro pastor Will. Muchas bendiciones para todos. Gracias. Dios bendiga. Damos gracias al Señor porque una vez más tenemos la oportunidad de reunirnos y de seguir compartiendo la bendita palabra del Señor. ¿Cuánto pueden glorificar a ese Dios maravilloso? Alabarle, bendecirle, exaltarle. Es día de alabar a Dios, es día de glorificar su santo nombre, de exaltarle. Es día de estar reunidos y reunidos no solamente entre nosotros, sino reunidos con Dios. Y su palabra dice que donde hay 2 y 3, ahí está Él en medio nuestro. O sea que creemos que Dios está aquí en medio de esta reunión. ¿Cuánto lo creen? Aleluya. Creemos en esa bendita reunión de Dios en este lugar, ¿sí? Que está con nosotros para ayudarnos a crecer cada día más, poder nos ha dado bendición, pero ¿Estás hablando? ¿De qué vas a estar hablando? Sí, le dijeron. Aún del ¿sí? Y una de esas señales es precisamente la vida de crisis en crisis. Personas que mantienen todo el tiempo en crisis. No salen de la crisis. Todo el tiempo de su es crisis y crisis y crisis. Esto es una señal de que hay maldición. Porque la palabra de Dios me dice que los hijos de Dios van de gloria en gloria, no de crisis a crisis y más crisis. ¿Eh? O sea que si hay crisis en la vida, quiere decir de que hay una maldición ahí que no está permitiendo de que la gloria de Dios vaya en más gloria en nuestras vidas. ¿Sí? Otra evidencia de que hay maldiciones son los que van de tropiezo en tropiezo.
Los que van todo el tiempo tropezando en la vida. ¿Sabes que como la crisis a veces son sufrimientos, como leímos en el caso de Job, pero esos son unos casos permisibles por Dios, unos casos en los cuales Dios quiere dar una mayor bendición a estas personas, y esta clase de sufrir de estas personas se debe a que Dios les quiere bendecir. Y es necesario abrirle ese sentido espiritual ya te pongo la anfitrión. Ese sentido espiritual, precisamente, Dios quiere que nosotros podamos verdaderamente recibir esa bendición de parte de Dios, ¿sí? Entonces, el tropiezo es necesario. El sufrimiento a veces es necesario. La palabra de Dios lo dice, que tendréis tropiezos en esta vida. Vamos a tener tropiezos. Pero hay de aquel por el cual vienen también los tropiezos, ¿sí? Pero no podemos estar todo el tiempo tropezando, ¿sí? No podemos estar. Yo recuerdo que cuando yo comencé en el Señor, obtuve el primer tropiezo. Y el primer tropiezo fue una doctrina que vino aquí a visitarme a mi casa. Y esa doctrina, una doctrina más rara ahí, cristiana precisamente, pero una doctrina prácticamente de error. Y a pesar del poco tiempo que yo tenía en el Señor, yo en ese poco tiempo había alcanzado a leer el libro de Romanos, en ese poquito tiempo, le puedo hablar como 3 meses apenas de convertido. Tuve una visita de unos amigos, y estos amigos pertenecían a un cristianismo más chueco que para dónde. Y quisieron que yo tropezara en esa doctrina, pero yo decía, pero no es posible, porque el libro de Romanos dice esto, y la palabra de Dios dice esto, y la palabra de Dios dice lo otro. O sea, siempre los pude confrontar, ¿sí? Con la palabra de Dios, y gracias a Dios se fueron. Y esos tropiezos no pudieron venir más cuando vieron que había fundamento, ¿sí? Por eso andar de tropiezo en tropiezo todo el tiempo, ¿no, hermano? Hay que ver qué es lo que pasa. Allá hay precisamente una señal de maldición en la persona. Otra señal de maldición son aquellas personas que tienen historias sin sabores, ¿sí? Su vida se trata de historias sin sabores, o sea, historias de simple, como dice el libro de Proverbios, el simple, ¿sí? Su historia de vida no tienen sabor, son simples, ¿sí? No hay nada realmente que podamos decir que es de gran valor, de gran sabor, de mucha bendición. No, es una vida totalmente de simple, una vida de un animal, como estuve predicando aquella vez, la vida de un animal. Muchas veces el ser humano se parece a la vida de un animal. La vida de un animal es una vida simple. El animal simplemente abre sus ojos para alimentarse y para procrearse, sin alabar a Dios, sin ver a Dios, sin tener una comunión con Dios. Simplemente quiere estar bien, simplemente quiere vivir una vida, no más, sin Dios y sin nada. Esa es una vida simple, sin Dios y sin nada, realmente, ¿sí? Otra señal de que hay maldición en el hermano es los hermanos o las hermanas que tienen una vida sin sueño. No hay sueño en la persona. Yo creo que todo el mundo tiene sueños. El joven tiene sueños,
La persona adulta tiene sus sueños y aún la persona anciana tiene sueños. Tiene sueños para sí, y tiene sueños para sus hijos, tiene sueños para sus nietos. Siempre es una persona que están soñando. Y tú sabes que algo importante de los sueños es que los sueños son de Dios. Los sueños son del Señor. Dios nos pone a soñar. Es como el timbre, es como el sensor, es como la alarma que nos despierta a actuar, a hacer algo, a servir a Dios. ¿Sabes que José fue despertado a través de los sueños que tuvo? Hubo un despertar en su vida cuando soñó. ¿Sí? Fíjate que Nabucodonosor tuvo un sueño que lo dejó totalmente, lo dejó todo loco porque no entendía el sueño. No lo entendía, no lo comprendía. O sea, todas las personas de Dios deben tener sueños. Deben tener sueños. ¿Qué dice el libro de Job en cuanto a los sueños? Job capítulo 33. Si quieres lo leemos ahí para que podamos entender que realmente es de Dios soñar, es de Dios tener sueños. Job 33, desde el 14 nada más. Dice así: sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios. En una o dos maneras habla el Señor. Estoy en Job 33, verso 14. Ahora el 16. ¿Qué dice el 16? Él nos habla al oído de los hombres y le señala su consejo, ¿sí? Por sueño. Él nos habla y revela el oído de los hombres su consejo. Sigue. Para quitar al hombre, ¿sí? Para quitar dice, por sueño en visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala el consejo. ¿Sí? Ahí podemos leer precisamente la bendita palabra de Dios, que los sueños son un despertar de Dios. Y cuando no hay sueño, quiere decir de que hay una enfermedad, quiere decir de que hay una maldición en el ser humano. Todo ser humano debe soñar. Otra señal de maldición es las personas que están siempre en el casi. Hermano, casi. Hermano, ya estoy por recibir la bendición. Hermano, ya Dios me la va a enviar. ¿Sí? Siempre están postergando la bendición. ¿Sí? Siempre la están postergando. Siempre están en el casi. Y están viviendo la bendición del futuro, más bien. O sea, fantasías, por así decir. Están fantaseando su bendición, no la están viviendo en pleno, no es real, no la materializan en su vida, sino que están ya casi, pero de ahí no salen. De ese casi no salen. Su bendición está postergada. Esta es una señal legítima de que hay una maldición sobre la persona, que no ha dejado que caiga la bendición de Dios. Otros motivos que muchos conocemos, las cuales nos dan señales de maldición,
es la desintegración familiar, ¿sí? Cuando existen desintegraciones de la familia. Muy clara, la desintegración familiar es una evidencia clara de que hay una maldición, ¿sí? Porque hay problemas de infidelidad, hay problemas siempre de separación en la familia, hay problemas de muerte violenta, hay suicidio, hay alcohol, hay homosexualismo, hay droga. Todo esto son maldiciones que desintegran la familia, ¿sí? Acaban con una familia. Y estos son maldiciones que vamos a estar mirando, ¿sí? Toda esta situación, y queremos precisamente mirar más que todo por qué no ha caído la bendición sobre mi vida. Y la palabra de Dios lo promete, que en Cristo Jesús somos bendecidos. Entonces, si en Cristo Jesús somos bendecidos, ¿por qué postergar tanto la bendición? ¿Por qué se demora? ¿Por qué se aleja de nosotros? Simplemente porque hay señales de maldición. Y Dios quiere de que nosotros podamos sinceramente mirarnos y podamos reclamar a Dios lo que realmente nos pertenece. Hay otra evidencia de maldición y es la insuficiencia económica. ¿Sí? Está bien de que en cualquier momento la economía nuestra esté bajita, pero no es continua para los hijos de Dios. No es continua, ¿sí? Hay personas que continuamente en su vida económicamente están mal. Todo el tiempo están mal, ¿sí? Todo el tiempo. Y la palabra de Dios nos dice en el libro de Génesis, y nos dice en el libro de Gálatas, y nos dice en muchos libros, ¿sí? Dice, esto sucedió para que la bendición que Dios prometió a Abraham alcance también por medio de Cristo Jesús a todos nosotros. Esto lo dice en el libro de Gálatas 3:14, ¿sí? Que sucedió, lo que le sucedió a Jesucristo, ¿sí? Para que nosotros podamos ser bendecidos a través de nuestro Señor Jesucristo en Abraham, ¿sí? Nos prometió realmente muchas bendiciones para nosotros. Pero ¿qué pasa? Si somos cristianos, ¿por qué esas bendiciones no caen? Sino que están ahí las maldiciones. Entonces Dios nos quiere mostrar precisamente, quiere que tengamos el conocimiento de lo que realmente es una maldición, ¿sí? Que es realmente una maldición. Sí, dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por recibiésemos la promesa del Espíritu, ¿sí? Gloria al Señor. Entonces, para comenzar, quiero definir primero que todo, a través de la palabra de Dios, en el libro de Romanos, en el capítulo 5, del verso 12 al 21. Vamos a estar leyendo ahí la bendita palabra de Dios. Libro de Romanos, capítulo 5, verso 12 al 21. Romanos, por favor.
Vamos a leer ahí la palabra del Señor. Gloria a Jesús. Voy a poner esto aquí que no me deja leer. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Verso 13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Y con el don nos sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente, presta atención, ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Verso 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, o sea, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Gloria al Señor. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y el 21, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Aquí podemos definir algo muy claro en cuanto a lo que es la maldición. En el verso 16 lo dice algo muy claro. En el verso 16 de este capítulo 5 del libro de Romanos, habla precisamente. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. Y aquí es donde quiero llegar. Dice, porque ciertamente el juicio vino a causa de ese pecado, ¿sí? Y a causa de ese pecado, te quiero decir, dice aquí, hubo una condenación, ¿sí? O sea, hubo un juicio en los cielos. Y ese juicio determinó una condenación para el ser humano. Ya puedes quitarlo ahí, Javier. Aquí es donde quiero llegar, que podamos entender las maldiciones en el ser humano. O sea, la maldición fue causada por el mismo ser humano. Como dice el libro de Proverbios 26, que la maldición lo generó un motivo, ¿sí? Lo generó un motivo. La maldición lo motivó algo. ¿Y quién motivó la maldición en el ser humano? El mismo ser humano.
Y a raíz de que el hombre le falló a Dios, le desobedeció a Dios, hubo un juicio en los cielos. Hubo un juicio, hermanos. Un juicio de parte de Dios. Y ese juicio fue condenatorio, porque condenó a la humanidad, primero que todo, a muerte. Fue la condena la cual no ha podido ser quitada en el ser humano. Todos morimos a causa de ese juicio. ¿Sí? A causa de ese juicio. Aquí Dios me ha dado una definición de maldición. Digo Dios porque no la encontré el significado en no la tomé de ningún libro, no la estudié de ningún lado, sino que a través de todo lo que he estudiado de las maldiciones, bíblicamente puedo decir esta definición de la maldición. Dice, es una declaración de castigo contra alguien. Cuando hablo de alguien, hablo de personas o hablo aún de cosas, porque hay personas que son maldecidas y hay cosas que también son maldecidas, ¿sí? Por eso quiero que si tienes para escribir, puedas tener claro que es una declaración, ¿sí? O es un castigo contra alguien que mediante un juicio, presta atención, que mediante un juicio se dictó una sentencia condenatoria, ¿sí? Y esa sentencia se dio en el mundo espiritual, ¿sí? Se dio en el mundo espiritual. O sea que una maldición es una sentencia condenatoria. ¿Me entienden, mis hermanos? Una maldición es una sentencia condenatoria. Ahora miremos algo. ¿Quién es el juez que nosotros conocemos espiritualmente? El único y el verdadero juez es Dios. Por eso cuando leemos el libro de Romanos 5:16, nos habla de un juicio, ¿sí? Le dice, porque ciertamente el juicio vino a causa del pecado, ¿sí? O sea que hubo un juicio cuando se condenó al ser humano. Y aquí podemos entender, yo quiero que entiendas algo de un poquito de lo que sucedió en Job, porque muchas veces decimos, no entendemos si Job tenía todos los mejores atributos de un ser humano que realmente le agrada a Dios. ¿Por qué Job pasó por sufrimiento? Y es que aquí en Job también entró en el juicio, porque Job hace parte de la humanidad que ha sido enjuiciada, ¿sí? Por parte de Dios. Y a raíz del juicio sobre toda la humanidad, todos entramos, ¿sí? Todos entramos en ese juicio condenatorio. Ahora, la palabra de Dios dice, en Cristo Jesús todas las maldiciones se han ido. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, hermano? Porque me van a reprochar, me van a decir, ajá, hermano, entonces en Cristo Jesús hemos sido salvados, ¿sí? Pero en la realidad de nuestras vidas vemos de que las maldiciones no se han ido, están ahí. Entonces Jesús es mentiroso. La palabra de Dios es mentira. Bajo ninguna circunstancia, como dice el apóstol Pablo. Sea yo mentiroso y Dios veraz, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué muchas veces
no salimos de esa maldición y pareciera que estamos en esa condena y que nadie nos puede sacar. Jesús, lo que hizo en la cruz del Calvario fue lo más maravilloso, fue lo más glorioso, ¿sí? Porque a través de Jesús, su palabra nos dice de que somos libres de la maldición. Pero es necesario que nosotros podamos entender que Jesús hizo la parte más gloriosa, más maravillosa, pero que a nosotros nos compete, ¿sí? Trabajar para poder obtener verdaderamente ante Dios lo que nos pertenece. Y eso fue lo que precisamente aconteció en la vida de Job. No me quiero adelantar porque apenas estoy definiendo lo que es maldición, ¿sí? Dice de que la maldición es una sentencia condenatoria. Y con esto te quiero decir algo. O sea que hay una condena para todo ser humano. Y que es necesario, realmente, es necesario. Cuando nosotros queremos reclamar algo de Dios, es necesario ir a ese tribunal, ir a ese, ¿cómo que se llama? A esos salones, que es el salón de los cielos, donde se ejecutan los juicios, ¿sí? Y poder reclamar ante un juicio divino lo que realmente nos pertenece. Porque ustedes saben, aquí es donde está la problemática, que cuando hay una condena para una persona que se le está ejecutando, que se le está imponiendo cargo, hay alguien que ejecuta esa condena, ¿sí? Hay un ente ejecutador de esa condena. O sea, podríamos decir, vámonos a lo natural. Aquí una persona es condenada y el ente que realmente hace viable esa condena son, digamos, las cárceles. Estas entidades son las encargadas de hacer cumplir la condena de estas personas. Ahora, si el juez se retracta, si el juez dice, bueno, ya vamos a abolir esta condena, tiene que haber un acta que realmente lo pueda llevar a la cárcel y pueda sacar libre a esa persona, ¿sí? Tiene que haber un acta que realmente le diga a esta persona es libre. Aquí es donde está la problemática del cristiano, sinceramente, porque la condena ya está para todos los seres humanos, pero el acta aún de pronto ha sido dada, pero hay que irlo a presentar a aquel que realmente hace de que esta condena sea veraz, ¿sí? Que es el ejecutor. Y ustedes saben quién es el que realmente hace de que la condena se cumpla, porque es una condena de mal. Él está hecho para la maldad, para lo malo. Él se ha atribuido todas esas situaciones de maldad, entran en él. O sea, ¿qué te quiero decir? En el mundo espiritual solamente existen dos lugares: lugar de luz, lugar de justicia, lugar de paz, lugar de santidad, y existe lugar de maldad, ¿sí? Lugar de maldad. Nada más existen dos lugares. Y cuando hay una condena de parte de Dios, quiere decir de que la condena expulsa del lugar de luz, del lugar de santidad, del lugar de pureza, es expulsado. Y cuando es expulsado, es tomado automáticamente por el lugar de las tinieblas. Satanás toma, ¿sí? Satanás toma para sí mismo, como para él,
¿sí? O sea, por eso él se atribuye como el ejecutor de las condenas. Se atribuye como ese ejecutor de la sentencia. Así que nosotros podemos notar la primera sentencia que Dios ejecutó allá en el paraíso, ¿sí? Podemos notar la primera sentencia. Todos lo conocemos. Cuando Dios hace un juicio, el primer juicio que Dios hace, lo hace ahí en el paraíso. ¿Y el juicio, a qué se debe ese juicio? Dios colocó a Adán en el paraíso. Y Dios le dio al hombre alternativas. Dios le dio al hombre libre albedrío. Y por eso Dios en el paraíso coloca dos árboles. Dice, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia, del bien y del mal. Dos árboles. Estos dos árboles me hablan de dos caminos. Dos caminos me hablan de estos árboles. El primer árbol, el árbol de la vida. ¿Sabe que la vida es Dios? Dios nos ofrece la vida. En ese árbol, vida eterna hay en ese árbol. ¿Sí? Vida de paz, vida de santidad, vida de pureza, vida de relación con Dios, vida de comunión con Dios. ¿Sí? Pero hay otro árbol, que es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Árbol de la ciencia. Un árbol o un camino en la cual, en ese camino, la base de ese camino es el conocimiento humano, es la mente humana, es la ciencia. La ciencia es todo el conocimiento del hombre, ¿sí? En ese caminar de ese árbol. Y en ese caminar de ese árbol está el bien y está el mal también, ¿sí? Y ustedes saben cuál fue la determinación del hombre. El hombre tuvo mucho tiempo para determinar qué camino iba a coger. Tenía dos caminos, el camino hacia Dios o el camino del bien y el mal. Un camino prácticamente apartado de Dios, porque Dios se lo dijo, ¿sí? Dios le puso las advertencias al ser humano. Dios le dijo, mira, en este camino vas a encontrar la muerte, ¿sí? Así en nuestras palabras lo estoy diciendo. Dios le dijo a Adán, en este camino de este árbol vas a encontrar la muerte. Y para rematar, se encontró en aquel entonces con un, ¿cómo que se llama? Esas personas que venden propaganda. ¿Mm? Los que venden, ¿cómo que se llama? Un promotor, ¿verdad? Un promotor. Se encontró con un promotor que promocionó el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Sí? Se encontró con un promotor y el hombre optó, o tomó, o aceptó más que todo. ¿Sí? Vámonos a ese término. El hombre acepta el camino del conocimiento humano, el camino donde va a encontrar cosas buenas, pero también va a encontrar muchas cosas malas. ¿Sí? O sea que lo malo en nosotros lo escogimos nosotros mismos, no lo escogió Dios. Lo escogimos nosotros, lo malo.
Entonces el hombre escogió la maldición prácticamente, porque a raíz del árbol de la ciencia del bien y del mal, cayó la maldición sobre la tierra. La tierra fue maldita. Y fue maldita por Dios. ¿Sí? No fue maldecida por Satanás. Fue maldecida por Dios. ¿Sí? Lo puedes leer ahí en el libro de Génesis capítulo 3, creo que en el verso 17, 16, 17. Ahí está hablando de la maldición de la tierra a causa de desobediencia del ser humano. ¿Sí? La desobediencia al ser humano es una de las principales maldiciones para nuestra vida. Desobedecer. ¿Sí? Desobedecer nos causa muchas maldiciones a nuestras vidas. Entonces, creo que ahí podemos entender muchas cosas de Job. Y podemos entender muchas cosas de nuestras vidas. Y quiero abrirte los ojos precisamente. Quiero que podamos entender, porque la verdad nos tenemos que presentar ante un juicio si queremos ser libres. ¿Sí? Porque, pero como dice la palabra de Dios, este género, o sea, el género de la maldición del hombre, no sale o no se va a ir así tan fácilmente. No se va a ir porque ya simplemente dijimos con nuestros labios: Señor Jesús, te acepto como mi Señor y Salvador de mi vida. Él no va a querer salir. Ya nosotros le permitimos entrar y Él no va a querer salir tan fácilmente. Y la palabra de Dios dice ahí, cuando Jesús reprendió a sus discípulos, este género no sale por una simple... No, vamos a orar y se va la maldición. ¿Sí? No sale tan fácilmente ese género. Hubo un muchacho que se me acercó a mí, lo conozco. Él tiene problemas de homosexualismo. Y él me decía: hermano, ore para que salga esto de mí. Ore para que salga esto de mí. Ya yo no quiero esta vida. Y yo puedo orar, pero ese género no es con una simple oración, mis hermanos. Hay géneros de maldición que no salen simplemente porque oramos, no salen porque simplemente oramos. Esos géneros requieren del conocimiento número uno de la palabra de Dios. Así como un abogado, para poder sacar o poder defender a alguien, necesita conocer las leyes y no necesita llegar ante ese trono, ante ese juicio divino y reclamar por lo que está establecido en las leyes. ¿Sí? Reclamarlo. Por eso Jesús dijo: todo lo que pidáis, lo piden en mi nombre. Hay gente que dice: fuera, fuera. ¿En qué nombre? En mi nombre. ¿Ah? Tiene que ser en el nombre de Jesús. Pero como te digo, todos estos géneros de maldición, todos no salen con una simple oración. Requieren del conocimiento, número uno. Número dos, requieren, dice la palabra de Dios, ayuno. Yo quiero que podamos entender algo aquí cuando me habla, porque quiero llevarlo a un nivel más de lo que es el orar, de que este género no sale simplemente con una oración. Cuando nos habla que este género necesita conocimiento, este género necesita ayuno, ¿sí? Ayuno de la palabra de Dios. Y para esto precisamente yo quiero que podamos entender ciertos términos, porque hay muchos términos que yo sé que muchos no conocen. Aquí la palabra de Dios, cuando leímos, me habla de iniquidad,
la palabra de Dios me habla de transgresión, la palabra de Dios me habla de pecado, ¿sí? Entonces, para continuar y poder entender todas estas situaciones, porque somos como un abogado, que tenemos que ir con evidencias, ¿sí? Y para la evidencia necesitamos un conocimiento. Yo quiero que podamos definir, ¿sí? Cada uno de estos términos. Supongamos, pecado, lo que significa pecado, ¿sí? Pecado es, la definición de pecado es dar en el blanco, ¿sí? Esa es la definición de pecado, dar en el blanco. O sea, una flecha que es lanzada y pega en toda la diana, en todo el centro, ¿sí? Eso es dar en el blanco. Pero en sentido espiritual, pecado tiene que ver con la intención del corazón. El pecado tiene que ver con una decisión del corazón, ¿sí? ¿Me entienden? Es la intención del corazón, pecado. Cuando decidimos algo en nuestro corazón. Por eso Jesús cuando dijo que el hombre que en su mente ya deseó, ya pecó, ¿sí? O sea, el pecado se origina en la mente del hombre, en el corazón del hombre se origina el pecado. Ahí dentro ya se origina, se nace el pecado en el corazón del ser humano. Y ahí eso es pecado. Por eso muchas veces y muchos hermanos que pecan en su corazón, pecan en su mente y ni siquiera le piden perdón a Dios. Vamos a estar hablando de eso más adelantico, ¿sí? Porque la palabra de Dios dice que donde no hay arrepentimiento, no puede existir la liberación. Donde no hay arrepentimiento, no se va a ir el mal. Entonces, por eso la necesidad de arrepentimiento. Porque ya se originó en el corazón. Ya el pecado nace en el corazón del ser humano. ¿Sí? En el mismo corazón del ser humano nace el pecado. Transgresión, definiciones. ¿Sí? Ya definimos pecado. ¿Ya sabe lo que es pecado? Es una intención del corazón. ¿Sí? Es una intención mala, porque no es una intención buena. Y es una decisión del mismo corazón también. Ahora vamos a ir a transgredir. Transgredir es la misma acción del pecado. ¿Sí? Ya es el hecho real, el hecho. O sea, se dio el pecado en el corazón del ser humano y el hombre actúa y ahí transgredió. O sea, ya se ¿cómo se diría la palabra? Actuó la persona en el pecado, en lo que había en su corazón, actuó, ya se convirtió en una acción real, una acción, digamos, material, algo visible. Eso es transgredir, que ya realmente este transgredir también se puede, es sinónimo de rebelión, porque la rebelión es no obedecer a lo que Dios determina, ¿sí? Eso es rebelión. No obedecer es rebelión. O sea, va directamente y actúa. Transgredir, que ya es la acción. Transgredir. Transgredir es la acción del pecado. Y iniquidad. Pastor, Mi hermana. Pastor Will, disculpe, transgredir es como consumar el pecado. Amén. Es como llegar al hecho. Como dice la palabra, consumado es. Consumado es correcto. Sí, eso. Esa es la definición correcta, mi hermana. Gracias. Esa es la propia definición de transgredir. Es consumar el pecado
que está en el corazón, en la mente de la persona, ¿sí? Por eso cuando la palabra de Dios dice, transgredieron, o sea, actuaron, no solamente quedó en el corazón, sino que actuaron en ese mal, lo hicieron, ¿sí? Fueron más allá todavía, desobedecieron, porque a veces se peca, pero no se actúa, no se transgredió, quedó ahí nomás, tentado, pero no transgredió, no pasó esa línea de desobediencia. Y hay otro término que para muchos es sinónimo de pecado, pero que quiero que pueda interpretarlo bien. Quiero que lo podamos interpretar. Pastor, pero si se piensa, también es pecado, ¿verdad? O sea, si estuvo en el corazón, no llegó hasta o sea, lo que Capa dice, pero si se pensó, si estuvo ahí en la mente, es pecado también. Pecado, ¿sí? Es pecado, mi hermano. Ya haberse gestado, por haberse originado en el corazón o en la mente, ya eso se convierte en un pecado, ya es pecado. Y muchos, es muy importante que entienda esto, hermano. Muchos originaron pecados dentro de sus corazones, originaron pecados dentro de sus mentes, y muchos no han pedido perdón por eso. Y esto es causal de maldiciones para nosotros mismos. Por eso el tema que estoy llevando, cómo ser libre realmente, porque estamos acostumbrados en nuestro diario vivir que hacemos las cosas mal y esperamos que la rabieta se vaya, que se le pase la rabia. Y después llegamos como si nada, ¿sí? ¿Cuántos no están acostumbrados a ese vivir? Díganme. ¿Cuántos han hecho algo malo y esperamos que a la persona se le olvide? ¿Sí? Esperamos que se pase la rabia, que se pase el momento difícil y después seguimos hablando con la persona como si nada hubiese pasado. Y a veces queremos llevar ese mismo estilo de vida en Dios. Y en Dios es necesario arrepentir. El arrepentimiento es aquel que borra, es aquel que nos saca, es aquel que verdaderamente nos hace reconocer que hay un mal sobre nosotros. ¿Sí? ¿Está claro, hermano? ¿Está claro lo que voy explicando ahí? Pecado está amén, amén. Transgredir es el hecho. ¿Sí? Amén, pastor. Es la consumación del pecado. Y hay otro término que se llama iniquidad. Iniquidad. ¿Qué es la iniquidad? La iniquidad es un pecado, es una perversión, es una corrupción. La iniquidad es un poder del mal que controla, ¿sí? Que controla. La iniquidad es un poder que controla, ¿sí? O sea, la iniquidad actúa en una persona aún inconscientemente. Es como injertarle a la persona el chip del mal, ¿sí? Y la iniquidad es un pecado que viene de la línea genealógica, ¿sí? Viene de una línea genealógica, la iniquidad. Es un poder tremendo, ¿sí? Como dice la palabra de Dios, ya está en acción el poder de la iniquidad, ¿sí? Es un poder plasmado en el corazón del ser humano y que muchas veces quiere ser libre. Fíjate que hay muchos que quieren ser libres de la droga, hay muchos que quieren ser libres del alcohol, hay muchos que quieren ser libres de perversidades sexuales, hay muchos que quieren ser libres de muchos males, pero que no pueden,
no tienen las fuerzas para ser libres y que no son libres tan fácilmente en su vida, porque es una iniquidad, es un poder tremendo que está arraigado en la carne de la persona, ¿sí? Está arraigado en la carne de las personas. Hay personas que no salen tan fácilmente en sus vidas de tremendos pecados. Uno dice, oye, pero ¿cómo es posible que Julanita no pueda salir de la prostitución? ¿Cómo es posible que Julanito no pueda salir de la droga? ¿O cómo es posible que no pueda salir del alcohol? Estamos hablando de iniquidad. Estamos hablando de un poder. Pastor, disculpe. Escucha, hermano. Oh, pastor. Sí, le escucho, hermana. Dígame. Pastor Will. Muchas personas son libres de una cosa y no pueden ser libres de otras. Le quedan otras más fuertes. Digo, no, pastor, digo que muchas personas son libres de una cosa, de un pecado, y no se pueden desatar de otras. Amén. ¿Sí me escucha? Amén. De eso estamos hablando precisamente. Eso es iniquidad. Iniquidad es un poder que está arraigado en la carne de la persona, ¿sí? Y que ese género, como dijimos, no sale con una simple oración, ¿sí? No sale con un simple ayuno. Ese género necesita ser tratado, necesita ser trabajado con la vida de la misma persona, ¿sí? Porque es un poder que viene de generación en generación. O sea, viene arraigado en las familias. Te voy a poner un ejemplo. Familias que son diabéticos. No, mi papá fue diabético. No, mi mamá fue diabética. ¿Qué dice el hijo? ¿No? ¿O qué te dice el médico? Lo más probable es que tú también sea lo mismo. No, que murió del corazón. ¿Qué es lo más probable? Que también tengas problemas del corazón. No, que murió de cáncer. ¿Qué es lo más probable? Que también el cáncer te coja. Es el poder de la iniquidad, la cual Dios nos quiere desatar. Dios nos quiere verdaderamente hacer libre de esa corrupción, de esas perversidades que dañan al ser humano, ¿sí? Nos dañan. Pero tenemos que reconocer, mis hermanos, tenemos que reconocer que no son situaciones fáciles, que simplemente porque ya Jesús dice en su palabra que cuando Él viene a nuestras vidas somos libres. Satanás no se va a dar por vencido tan fácilmente. Quiero que en esta introducción de las maldiciones que he hablado en este día, puedas tener, primero que todo, señales de que hay maldiciones todavía. Hay maldiciones todavía. Y que de las señales que he hablado, te puedas identificar y puedas trabajar, puedas luchar, puedas orar, puedas hacer tu petición. Porque cuando no hay conciencia de lo que realmente está en nosotros, el diablo todo el tiempo nos va a mantener ocupados y ocupados y ocupados. Y nunca vamos a recibir lo que realmente Dios nos promete en su palabra, ¿sí? Porque las promesas de las bendiciones de Dios son para sus hijos, ¿sí? Son para sus hijos.
Y aquí es otro término que vamos a entrar a trabajar. O sea, la promesa la toman los hijos de Dios, ¿sí? Y para llegar al término de hijo de Dios, es un término realmente de heredero, es un término que realmente nos otorga todo lo que Dios tiene dispuesto para sus hijos, ¿sí? Y hay muchos que no han entrado en ese nivel de ser hijos de Dios, porque estamos acostumbrados a vivir una religión, ¿sí? Y quiero que entienda que la religión es un estado de embriaguez espiritual, donde no hay una conciencia espiritual, no hay una espiritualidad en el ser humano, sino una materialización de la persona. Es una persona que maneja las cosas de Dios mecánicamente. O sea, hay personas que oran y hacen una oración mecánica, ¿sí? ¿Cuál es la oración mecánica? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, Señor, hágase tu voluntad, que en la tierra como en el cielo, no nos deje caer. Una oración mecánica. O de pronto escuchó la oración de algún hermano, una oración bonita, una oración bella. Entonces se graban la oración del hermano, porque fue una oración hermosa. Esa es una oración mecánica, ¿sí? Mecánicos manejan una vida mecánica. El religioso siempre está buscando patrones. El religioso está buscando siempre patrones a seguir, ¿sí? Me parece que este es el patrón, me parece que esta es la forma, me parece que así puedo caminar, me parece que así puedo hablar, me parece que así puedo actuar, pero no hay una conciencia espiritual. Y Dios quiere, porque el diablo tiene a las personas y a muchas personas en la iglesia en este estado de religión. Y están conformes con su vida religiosa. ¿Sí? Están conformes con ese estilo de vida religiosa. Dios nos manda a vivir un cristianismo, ¿sí? Y el cristianismo, préstame atención, con esto termino por el día de hoy, porque no he comenzado a hablar de maldiciones, pero he dado todos los términos importantes que necesitamos para poder entrar a trabajar en las maldiciones y poder hacer una oración efectiva en nuestras vidas, poder ser eficaces. Como dice la palabra de Dios, pedí mal porque no conoces, no hay conocimiento. Entonces, somos cristianos realmente cuando vivimos en obediencia a la palabra de Dios. Somos cristianos cuando realmente somos la sal de la tierra. Somos cristianos cuando realmente somos luz. Somos luz para mi propia vida. Soy luz para los que me rodean. Soy bendición para todos los que están alrededor mío. Puedo decir verdaderamente soy cristiano, ¿sí? Pero hay muchos que viven una vida de sensacionalismo. Son sensacionalistas, de pura sensación, pura emoción. Vida o cristianos emocionalistas, de emoción. Se emocionan en el cristianismo porque le dieron una profecía. Se emocionan porque sintieron un toque espiritual. Puro sensacionalismo. Se emocionan porque de pronto oramos como los discípulos que oraron y vinieron muy contentos porque los demonios se sujetaron, porque los enfermos se sanaron. Eso no es evidencia
de que verdaderamente somos cristianos. Hermanos, somos cristianos porque, número uno, obedecemos la palabra de Dios. Y ahí es donde tenemos que comenzar a trabajar. Aquí es donde tenemos que comenzar a romper las maldiciones en nuestra vida, cuando estamos obedeciendo la bendita palabra de Dios. ¿Sí? Si no estamos obedeciendo la palabra de Dios, se está generando lo contrario. Estamos sumándole más maldición a nuestro cuerpo, a nuestra vida, a nuestros hogares, a nuestra familia. Y cuando nos estamos llenando de más maldición, se aleja más la herencia, se alejan más las promesas a nuestra vida. Y la idea es que nosotros verdaderamente, cada día, cada semana, cada mes, cada año de nuestra vida, podamos decir, mi vida va de gloria en gloria. Y no que mi vida va, ¿cómo está, hermano? No, me he mantenido ahí, y ahí, de ahí no ha salido. Tienes que ir de gloria en gloria, hermano. ¿Sí? De gloria en gloria. Entonces te dejo hasta aquí. Voy a dejarlo hasta aquí para que podamos asimilar, para que podamos entender. Ojalá hayas escrito todo esto, mis hermanos, y puedas tener bien claro, ¿sí?, lo que necesitamos hacer para poder definir nuestras vidas en Cristo Jesús y podamos realmente, como dice la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio, ¿sí?, 28, podamos ser cabeza. Que podamos verdaderamente decir, la bendición me ha alcanzado. Vamos a tratar muchos temas de maldición que de pronto no va a estar de acuerdo, pero voy a estar muy apegado a la palabra de Dios. La verdad, voy a tratar de sostenerme lo más posible en la palabra de Dios en cuanto y podamos verdaderamente nosotros poder ser libres. La bendita palabra de Dios. ¿Cuántos quieren ser libres? ¿Cuántos quieren ser libres? ¿Ah? Amén, amén. Pastor. Amén. Pastor. Amén, amén. Pastor. Pastor Will. Te escucho. Amén, Pastor. Te escucho. Pastor Will, yo quería, nadie, ninguno, yo no sé por qué no me escucha. Te escucho, hermana. Sí se Ahora sí escucha. me escucha. Tú Sí, estás me escucha. hablando bien, sí se escucha. Tú eres la que no te escuchas tú. Cierra el micrófono, cierra el micrófono, cierra el micrófono.